Extrañamiento. Buscar el fundamento de cualquier fenómeno es encontrar una respuesta que explique por qué las cosas son de este modo y no de otro. Una tarea que el conocimiento como institución viene realizando históricamente en las sociedades occidentales. De alguna manera, conocer es encontrar razones, hurgar por debajo de lo que se manifiesta en la superficie para encontrar una explicación que se halla oculta. Y no se trata de caer en conjeturas paranoicas que creen ver personajes concretos realizando operaciones de encubrimiento, sino, y más allá de lo que los haya, se trata tal vez de pensar que la estructura misma de lo real se nos pueda presentar con esas dos caras, siempre un rostro oculto y otro manifiesto, siempre uno dependiendo del otro, siempre la palabra por un lado y la cosa por el otro, siempre intentando cruzar ese puente entre las palabras y las cosas. En esta esquina no hay nadie cerca. Por allí enfrente alguien camina, pero no me puedo contentar con lo que hay. ¿Qué más hay? ¿Qué significado tiene el haberme traído a mí mismo hasta este lugar? ¿Cuál es el enigma? O peor, ¿por qué tiene que haber siempre un enigma? A veces pareciera que todo el conocimiento está basado en la noción de enigma, como si nos alcanzase con lo que nos presenta y siempre busquemos lo oculto que lo explica. Es que por un lado es cierto que nuestra condición finita nos impulsa siempre a ir por más, a intentar atravesar los límites o en todo caso a pensar la categoría misma de límite. Se puede pensar que la inercia por la búsqueda de sentido comienza en la estructura misma de nuestra condición humana. En la medida de que somos finitos, no nos alcanzamos a comprender la totalidad de la trama y por eso preguntamos. Pero por otro lado, es cierto que la evidencia de los sentidos empíricos muchas veces colisiona. No alcanza, podemos percibir una y mil veces que nuestro planeta está detenido. Sin embargo, toda nuestra percepción del universo nos cierra. La quietud de la Tierra entra en contradicción con otras percepciones, también empíricas como los supuestos movimientos estelares. Pongo una cucharita adentro de un vaso de agua y la veo doblada, la saco y la veo entera. Pero en definitiva son dos percepciones empíricas puestas en contradicción. ¿Por qué los ojos ven bien en una oportunidad y mal en otra? Está claro que necesitamos de otro juez para dirimir el supuesto conocimiento correcto. Por ejemplo, en este caso, la teoría óptica. Nos enamoramos de una persona, pero ella no nos acepta. La buscamos y probamos múltiples formas de seducción y cuando finalmente logramos su atención, ya no nos interesa. Lo hacemos con una y con dos, con tres, con todas las potenciales personas con las que nos cruzamos. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionamos así? Nada en nuestra conducta ni en nuestra biología lo explica. Nada en lo evidente necesitamos otro juez. Una teoría psicoanalítica o astrológica, o si viviéramos en la Edad Media, la presencia de algún demonio nocivo que nos obligara a huir a cada vez que deseamos algo. No alcanza con lo que hay en términos de respuestas. Siempre hay razones o teorías o explicaciones que no están puestas en la superficie, sino que hay que buscarlas. No alcanza con lo que hay en términos de respuesta. Siempre hay razones o teorías o explicaciones que no están puestas en la superficie, sino que hay que buscarlas, fundamentarlas, legitimarlas, contratarlas, y así la historia del conocimiento es una historia sinuosa, intensa, polémica. ¿Cómo demostrar que lo oculto tiene validez universal si justamente está oculto? Y además, ¿quién posee mayor legitimidad para acceder a lo oculto? Estoy acá en una esquina porque me bajé de un colectivo. ¿Cuál es el sentido oculto? ¿Pero por qué tiene que haber un sentido oculto? En realidad, no hay forma de
dirimir si hay o no hay una razón subyacente. Es más una cuestión de construcción de un cierto relato, y sin embargo, por algo me bajé. Y si me bajé por alguna razón que no reconozco, no habrá modo de resolver la dicotomía que se me presenta en la necesidad de definir si hay o no hay un sentido oculto, y por qué todo lo que tenemos que resolver, ¿qué hago acá? ¿Solo esta esquina? ¿Dónde estaré? ¿Es necesario saberlo? En su relectura de los orígenes de nuestras formas de pensar, Heidegger discute la idea misma de la verdad, recuperando que la vieja filosofía presocrática, la noción de verdad como aletheia. Si nos hallamos acostumbrados a entender que la noción de la verdad se refiere a un estado de cosas tal como se nos presenta el pensamiento o el discurso, la única tarea posible para el saber parecería ser encontrar el paisaje, el puente que une los conceptos con la realidad. Pero para Heidegger la verdad es otra cosa. Es aletheia, término que los antiguos griegos utilizaban para hablar de la verdad como de su ocultamiento de hecho. Etimológicamente, ateia significa quitar lo oculto, lo olvidado, desocultar, desolvidar. ¿Y qué elementos participan en un acto de desocultamiento? Claramente, hay un sujeto que comprende el acto, pero al mismo tiempo resulta necesario que la cosa se nos presente, se nos ilumine para que algo se desoculte. Resulta necesaria la luz. No hay mirada posible sin luz. Son los dos actores del proceso de conocimiento, el que mira y lo mirado, sino tres: el que mira lo mirado y la luz, el que conoce lo conocido y la apertura que se produce. La luz, para que lo conocido pueda ser reconocido por el que conoce. Pero ¿qué es esa luz? ¿De qué estamos hablando? Y además, ¿dónde está la luz? ¿Quién la enciende? ¿Se enciende o quién la apaga? Tal es nuestra omnipotencia que hasta creemos que somos nosotros los seres humanos los que iluminamos, y si fuéramos nosotros, no habría entonces una luz que ilumine la luz. Pero de nuevo, ¿qué representa esta luz? Para que una verdad se desoculte hay una torsión, un movimiento de nuestra atención hacia lo que queremos visualizar, pero sobre todo hace falta que la cosa se nos muestre y que se vea. Aquí hay poca luz, se recorta la luz entre sus oscuridades. Aquí hay poca luz y poca luz de desconocimiento. La noche se viene fuerte, hay como una penumbra en la calle, todo se desdibuja un poco y se vuelve más silueta que objeto. Los autos no terminan de contomearse mientras pasan a alta velocidad. Es una noche de figuras borroneadas. ¿Tiene sentido seguir utilizando la metáfora de la luz para hablar de saber si todo conocimiento es un acto de traspasamiento de límites que nos arroja a nuevas oscuridades? ¿Qué motiva el deseo de querer saber? ¿Las zonas iluminadas o las ocultas? No solo desconocemos la esquina del barrio, sino que hasta la humedad se siente diferente. ¿Diferencia? Tal vez todo radique en ese movimiento extraño donde lo que es puede ser otra casa, o donde lo que es porque es también otra cosa. Aquí hay una diferencia, y la principal diferencia es mi propio yo. Me perdí, como si alguna vez hubiera estado 100% ubicado, aunque esos chicos que caminan a paso rápido por la vereda de enfrente no parecen perdidos. Uno de mis sueños, por no decir pesadilla, es que me pierdo en algún barrio periférico de Pekín. ¿Pekín tendrá barrios? Y me despierto sin idioma, sin dinero, sin ubicación, desnudo. ¿Por qué desnudo? La angustia plena del
extrañamiento, pero sin embargo, aquí hay algo de luz. ¿De dónde proviene? Embargo, aquí hay algo de luz. ¿De dónde proviene? Hacer filosofía es colocarse en un lugar de extrañamiento frente a todo lo que nos rodea, frente a todo lo que nos presenta como obvio. Todos podemos desmarcarnos de lo cotidiano para ingresar a la penumbra del extrañamiento, que no es más que recuperar de alguna manera nuestra capacidad de asombro. El asombro y la obviedad están íntimamente ligados, ya que al desconfiar de las obviedades circunstantes, todo se nos aparece entonces con una intensidad diferente. Todo se nos aparece en su diferencia y lo percibimos como si fuese la primera vez que lo conocemos. Recuperamos la mirada de principiante, algo así postula el budismo, aunque me cuesta pensar en el budismo mientras cae la noche y el otoño tan frío profundiza mi sensación de estar en un lugar extraño. No quiero saber dónde estoy, pero debo andar. Tal vez mucho del propósito del flaneur tenga también que ver, no solo con estar perdido, sino con moverse. Solo la marcha puede generar el encuentro de lo nuevo, pero no de la novedad como algo planificable o predecible, sino lo nuevo como lo impredecible, como lo que arriba o me impacta o me irrumpe en su extraña condición de inesperado. Y si mi mente se pierde en el budismo y busca recuperar la capacidad de asombro, nos movemos hacia adentro, por fuera de la avenida, y el barrio me da la bienvenida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? No importa. Me muevo. Y me muevo por el camino que no veo, el que no está enfrente para ser recorrido. La palabra obvio puede entenderse en latín como la vía que se me despliega tan enfrente de mí que creo que es la única que existe y por eso la tomo. Algo obvio como aquello que se me presenta como si fuera la única posibilidad y no puedo vislumbrar que hay otros caminos posibles. Lo obvio no incluye la diferencia, la disuelve. Lo obvio no plantea alternativas, las estigmatiza. Es obvio que estoy acá perdido en la casi noche en un barrio que desconozco, y por ello es obvio que estoy en peligro. Pero ¿es la única manera de interpretar mi presente? Es obvio que estoy caminando, y lo estoy. ¿Pero qué significa caminar? ¿Qué serie de significados se encuentran entramados para que este acto se transforme conceptualmente en la idea de caminar? Podría haber otro entramado semántico, otro paradigma, otra lectura. Es obvio que estoy respirando, que estoy pensando, que el viento me toca la cara, este olor, este cansancio, este miedo. ¿Cuál es la obviedad más obvia de todas las obviedades? Hay claramente en todas las obviedades un elemento clave. Lo obvio no se cuestiona. Es así porque es así, y porque es tan evidente que es así que no tiene sentido y hasta parece una pérdida absoluta de tiempo. Otra vez, ¿qué es perder el tiempo? ¿Perderse en el tiempo? ¿Perder una cosa? ¿El tiempo es una cosa? ¿Perder algo propio? ¿Acaso el tiempo nos pertenece? Intentar cuestionar lo cuestionable. O en todo caso, cuestionar lo obvio no nos daría como resultado sino una tautología, por ejemplo. Si me cuestiono algo obvio, como el que en este momento estoy pensando, no llegaría a ninguna otra respuesta que no sea que estoy pensando porque los hombres piensan, o porque es una función del ser humano. Sin embargo, allí donde abrimos una brecha, allí donde empiezan a visualizarse la fisura, allí donde podemos aún preguntar ¿por qué? Allí algo se mueve. La idea de que estoy pensando porque los hombres piensan nos descoloca, nos molesta. La búsqueda del fundamento nos obliga a ir por la diferencia, a diferir el sentido. Una pregunta no se responde sino una diferencia. Por eso, de lo único que se trata es de colocar la pregunta, la naturaleza de la filosofía. Si la hay, tiene más que ver con descubrir la pregunta que con formular certezas. Descubrir la pregunta en ese sentido originario que tiene la palabra descubrir, de quitar la cobertura, poner la cosa a la luz para entender que en su profundidad hay un abismo, una catarata infinita. Preguntar un ejercicio de desmontaje de aquellas certezas que a lo largo de la historia se instalaron como capas de verdades oponiendo la tiranía de lo obvio. Y cada capa y cada verdad y cada certeza siempre al servicio de otras capas, de otras verdades, de otras certezas,
conformando una red que se cierra en sí misma y se impone sin dar lugar a la pregunta.